Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar varios temas importantes, pero no lo vamos a hacer solos. Tendremos con nosotros al sociólogo Cándido Mercedes para comentar estos temas. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. El defensor del pueblo. Hablaremos también sobre las tres causales. Los suplentes bien remunerados de la Junta Central Electoral. Y también el Latinobarómetro. Junto con las declaraciones del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Ese es el contenido de hoy que compartiremos con Cándido Mercedes cuando regresemos. Muy buenas noches, Cándido Mercedes. Bienvenido a esta misma semana y desde ahora gracias por ayudarnos a tratar estos temas de hoy. Muy buenas noches, Ruchi y Diana. Ya bueno, yo lo quiero muchísimo como familia. Seguro que sí. Bueno, muchos temas, Cándido, a tratar esta semana. Tal vez empecemos por uno de los últimos que se ha hecho público, el Latinobarómetro y sus resultados. ¿Y cómo sale la República Dominicana parada? Latinobarómetro, que tenía 2 años sin salir, porque todos los años sale, ya su informe de 1995 al 2020, le dan un seguimiento, un monitoreo para ver cómo van bajando las instituciones, la percepción hacia la democracia. Y la verdad es que el impacto que ha tenido la pandemia, tanto en términos sanitarios como económicos, como institucional, es descomunal. Latinobarómetro nos habla ahí de lo que ellos llaman hoy en día fraude social. ¿Qué es el fraude social? Es cuando un pueblo masivamente desobedece las normas, las reglas del juego establecidas y donde no hay sanción porque el Estado no es capaz de regular y de controlar y de establecer normas iguales para todos. Por ejemplo, fraude social es cuando yo me voy en rojo en un semáforo, cuando no pago la luz. Pero fraude social es lo que hacen los empresarios, el 40% no paga ITEVI y el 60% no paga impuestos sobre la renta. República Dominicana está en el liderazgo, nada más solamente Venezuela, en el liderazgo de fraude social. Y ese fraude social entonces se conecta con lo que ustedes acaban de ver del informe del Departamento de Estado. ¿En qué estamos mal? Corrupción, impunidad, la justicia sale con 21 en Latinobarómetro, República Dominicana, la justicia, la policía, el promedio en América Latina está en 43 y nosotros en 24. O sea, es grave que estábamos en términos institucionales, porque acuérdense que hay que ser justo. Eso viene abarcando hasta agosto, septiembre, toda la información que recogen para entonces dar los resultados teóricos de todo lo que ha ocurrido. Entonces, fíjense, en República Dominicana la justicia estaba malísima, pero eso tiene que ver mucho con el componente político. En este país, y justo hay que seguirlo diciendo, desde el Palacio llamaban, desde el Palacio, como vamos a ver ahorita con la Cámara de Cuentas, para que maquillaran y todo eso. Y había una frase lapidaria de un abogado que llamaba a distintos órganos hasta extrapoder, el Palacio te lo va a agradecer. O sea, pidiéndole a órganos extrapoder, a personas que trabajaban para esos órganos extrapoder o trabajan todavía, que cambiaran su sentencia, su resolución. Tú te estás refiriendo a Cámara de Cuentas, a Suprema Corte, a Junta Central, Tribunal Superior Electoral. O sea, eso era una norma, una cultura
Era normal que alguien del palacio, que generalmente todo el mundo sabe quién es, llamara para modificar en función de los intereses del palacio. Bueno, algo parecido, Cándido, es lo que dice el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos. Y vamos a leer, por ejemplo, un pedacito de ese informe, y esto es lo que abarca el año 2020. Dice, la ley prevé un poder judicial independiente. Sin embargo, el gobierno no respetó la independencia e imparcialidad judicial. La influencia indebida en las decisiones judiciales fue generalizada. Las interferencias iban desde el enjuiciamiento selectivo hasta la desestimación de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El Poder Judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción de alto nivel. Se informó que de la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se producía cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para libertad de los detenidos. La corrupción del Poder Judicial fue un problema grave. Así Dice el Departamento de el Estado. informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué importancia tú le ves al hecho de que lo diga Estados Unidos en ese informe anual que ellos hacen? Sí, los teléfonos, por lo que llamaban, tenían la pera muy alta. Muy alta. Sí, entonces, fíjense, la institucionalidad tiene que ver como elemento central, nodal, con la justicia. Porque la justicia es lo que ampara, es la gran sombrilla del Estado de Derecho. Y además es la institución que permite que se equilibre la sociedad hacia una sociedad más sostenible. ¿Qué ocurre cuando no hay justicia? Que se desparrama lo negativo. ¿Por qué? Porque los de abajo están mirando lo que están haciendo los de arriba. Y por lo tanto, lo que llamamos fraude social, lejos de disminuir, crece. ¿Qué va a pasar en la sociedad dominicana? Que lo que llamamos cohesión social, lejos de que haya cohesión, está habiendo más distanciamiento. Y eso hace mucho más difícil la coherencia, la cohesión social, y el grado de conflictividad social se puede exacerbar por lo que fuere. Por ejemplo, ustedes saben que todavía hay alrededor de 300,000 empleos formales que no han sido llamados. Si, por ejemplo, en abril se quita fase 2 y fase 1, quédate en casa vuelve, acuérdense que quédate en casa es 5,000 pesos, pero eran 850, lo llevaron a 1,500. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a agravar lo que se llama el clima social. Y se pueden generar estallidos sociales como consecuencia de esa pandemia y de esa falencia tan alta en términos institucionales. Yo le decía a ustedes que quiero ser justo y eso tiene que estar medido, lo del Departamento de Justicia. Fíjate que mayormente recae en el gobierno anterior. Porque fue a mitad de agosto que llegó el nuevo gobierno. Y ya las informaciones y los datos están recogidos para ese periodo. No, de hecho, el mismo Departamento de Estado destaca que el nombramiento de Miriam Germán como procuradora y de otros fiscales se dio bajo un clima de reclamo de justicia independiente de la sociedad dominicana. O sea, eso también está consignado en el informe del Departamento de Estado. Sí, hay un señor que yo no sé si tú lo conoces bien, que duró casi 4 años de justicia independiente. Y miren lo que es el papel de un ser humano en medio de una sociedad con una falencia institucional. No es que yo lo recreo, no me encanta, pero en medio de crisis institucionales como la que teníamos, un personaje marca la diferencia. Y es el caso de Miriam Germán. Qué bueno que el presidente en su oportunidad va a llevar esto a la reforma constitucional para que el procurador sea independiente y no sea decidido por el Poder Ejecutivo, y mucho menos un miembro del Comité Central o del Comité Político, como lo vimos en el gobierno anterior. Miembro del Comité Central y miembro del Comité Político era miembro de la Procuraduría. Pero acuérdense, eso es muy bueno lo del procurador. Ahora, la justicia no es solamente procurador, sino que está el aparato judicial.
Y ya ustedes están viendo lo que está pasando con el miembro de la Suprema, Ferrer, que el martes, miércoles, tenía una demanda porque lo querían trasladar de una sala a otra. Pero ese juez que tú mencionas es también del mismo partido, del PLD. Él era parte del equipo de Radamés Jiménez en la Procuraduría porque él era procurador adjunto. Y de ahí lo llevaron a la Suprema Corte de la Justicia el partido y el gobierno. Sí, pero ahora usted sabe que ese partido se dividió. Sí. Y entonces no hay garantía de que Ferrer esté en la sala penal. No. Ahora, yo creo que él es de la parte de la fuerza del pueblo. Claro. Ahora, lo que está claro, que no hay garantía para el presidente de la Suprema, que usted sabe que es de Danilo. Exacto. Porque hay que decir la cosa como es. Lo que está claro con estos dos informes, tanto el del Latino Barómetro como el del Departamento de Estado, es la falta de institucionalidad que tiene la justicia dominicana. Y ese ha sido un tema fundamental y recurrente en nuestro país que no nos deja avanzar. Es que mira, se ha demostrado que tú puedes tener un gobernante malísimo, pero si la justicia funciona, si el Estado de Derecho prevalece, tú ni sientes si ese presidente es malo. Tú nada más dices, es malísimo y esperemos 3 o 4 años. Pero cuando la justicia estaba, como en República Dominicana, es grave. Es grave porque las inversiones extranjeras que son firmes, que no son inversiones golondrinas, le es más difícil porque sabe que las reglas del juego te la pueden cambiar de un día para otro. Entonces, esas inversiones sanas a mediano y largo plazo casi no aparecen. Aparecen golondrinas, las que quieren alta rentabilidad y de una vez, porque no tienen garantía. Que esas son las que entonces se aprovechan de una justicia dependiente. Porque hay inversiones extranjeras e inversiones extranjeras. Es más, las empresas importantes de países desarrollados no se instalan en un país donde hay corrupción. No lo hacen. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en los últimos 16 años casi todas las negociaciones del Estado Dominicano nada más se hacían con Brasil, con España? Y los presidentes dominicanos reuniéndose con el presidente de Brasil cuando era Lula, Porque en Brasil la coima, el soborno es algo normal. Es parte de la cultura de ellos. A la diferencia de si tú quieres un 20, un 30, un 40. Sí. Cualquier parecido con Odebrecht y Embraer es pura coincidencia. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y hablando de atraso en República Dominicana, vamos a pasar a otro tema que lo ejemplifica y es el de las 3 causales. Volvemos de inmediato. Bueno, un tema que divide a muchos dominicanos es el de las 3 causales. Ha habido, por un lado, mucha presión de las entidades religiosas y por otra una lucha de las mujeres que reclaman sus derechos, ¿verdad? Es una lucha que es desigual, no importa quién tenga la mayoría. Lo que pasa es que una de las partes tiene mucho poder de presión sobre el Estado. Y a mí me parece que eso va a inclinar la balanza y que esa lucha va a tener que seguir. Es el de las 3 causales. ¿Cuál es tu impresión? Me pongo triste y es penoso porque, Juchi, estamos hablando de que de 194 países, 190 ya aprobaron eso en todos los países. Si usted me dijera que la discusión es que hay 20 países nada más que la han aprobado, o 50, 80, 90, pero es 190, nosotros estamos en la composición de 0.02% que no la ha aprobado. Del mundo, sí. Del mundo. Pues tú me dices, no, es que hay una discusión, que los países están divididos, la mitad está que sí, la mitad que no. No, es que 190 de 194. Pero además, Juchi, yo hice la tarea. Yo quiero que un religioso me diga, ¿en qué parte del mundo, después que se aprobaron las 3 causales, aumentó la interrupción del embarazo?
Eso no. Ahora, yo sí te puedo decir que disminuyó la mortalidad materna. Exacto. ¿Aumentó la mortalidad materna? No, disminuyó, Gucci. Es con datos, elementos factuales, empíricos que tenemos que hablar. Pero fíjate, aquí vino un señor argentino, pero Argentina aprobó las tres causales hace 100 años, en el 1921. Sí. Y recientemente la aprobó la despenalización pura y simple, como Isabel Allende plantea en su libro Mujeres del Alma Mía. O sea, porque es opcional, es la libertad, el sentido de sentirse libre y es opcional. Yo he visto algo, Cándido, y yo quiero que tú tal vez me lo analices desde el punto de vista sociológico. Tal vez esta es una lucha que lleva muchos años en este país, pero tal vez esta ha sido la vez que más personas se han atrevido a expresarlo de manera pública, abierta. Se está dando un cambio en la sociedad dominicana. Mi amor, es que el cambio comenzó en enero del 2017. Es que la gente no quiere ver que Marcha Verde fue el punto de inflexión del cambio. Tú tenías 20, 30 años donde los dominicanos estaban inoculados por una inyección súper especial y la clase media, media alta y alta no se movilizaba. Veía eso como algo así, como despectivo. Y no despertó y la sociedad sigue. Incluso yo le he dicho a muchos PRMistas, no fueron ustedes que ganaron, fue la sociedad. Claro. Y canalizó esa energía para desplazar al PLD. O sea, no crean, ustedes son 400,000 militantes, vamos a ponerle que sí, pero Abinader sacó 2.300.000 votos, fue con el 52.5% que ganó. O sea, no crean que fueron ustedes tienen que seguir interpretando esas necesidades y esa energía de una sociedad. Señores, nosotros estamos en presencia entre la ruptura de la sociedad tradicional y conservadora hacia una sociedad de cambio. Esas tres causales los representan también. Fíjense, además, le están diciendo a esa crisis de representación congresional que no pueden seguir así. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque que el 67% promedio de las dominicanas, incluso incluyendo católica, estoy hablando del promedio, pero evangélica y todo el mundo, están de acuerdo con las tres causales. Es una manipulación grosera y que pro vida y pro muerte. No, aquí no hay pro vida y pro muerte. En todo caso, pro muerte son los que quieren que esas mujeres se mueran. Pero además, es un problema social. Por ejemplo, y lo voy a decir así, si mi hija Laura, que sufre del corazón, que ha sido operada 3 veces, cuando salió embarazada, todas las muchachas que operaron en las condiciones de ella en Cuba, que salieron embarazadas, se murieron. Mi hija vino donde mí, papi, quedé embarazada. Y yo, bueno, ¿tú lo quieres tener? Sí, pues vamos a darte seguimiento. Y teníamos un médico que es ginecólogo, cardiólogo, dándole seguimiento semanal. Ya a los 8 meses tuvimos que acelerar y desembarazarla por la presión al corazón. Pero inmediatamente dio a luz, el médico él no quería, porque él es de esos que tienen 20 hijos, y tuvo que operarla. Pero supónganse ustedes que ella sale embarazada. Yo quisiera preguntarle, ni el Papa Francisco me va a hacer a mí que mi hija y su esposo, ella pueda tenerlo, porque se me va a morir. Se va a morir. Y entonces nos engañan. Miren, Uchilora, en los países donde se ha aprobado, incluso con despenalización libre, todo eso conlleva un protocolo. Eso no es así. Conlleva un protocolo, conlleva regulaciones y controles. Y siempre será opcional, pero opcional de quién? De la mujer. No porque tú me lo establezcas desde el punto de vista dogmático y fundamentalista en una constitución en su artículo 37, que solamente menciona en el artículo 37. Pero mírelo ahí, el artículo 38 ampara a la mujer. El artículo 42 ampara a la mujer. ¿Cómo lo ampara? La dignidad de la persona. La dignidad de la persona y el problema de la violación y todo eso, ahí lo dice. El artículo 42, el artículo 74. Esos 3 artículos, pero nada más quiero mencionar el 37 para manipular, para distorsionar. ¿Y qué dicen los otros 2? Tienen que ver con el desarrollo de la mujer en su decisión. Las violaciones, todo lo que atañe a su dignidad, a su interés y el derecho a decidir. Ahí están los 3.
Si usted se lee, por ejemplo, a un buen abogado, Flavio Darío Espinal, hoy lo acabo de ver en Diario Libre, él lo aborda. Incluso nosotros somos signatarios de los derechos humanos, y los derechos humanos establecen la defensa de la mujer en esas causales y también. O sea, ellos, fíjense que hablaron del referéndum, el obispo de Higüey, y después lo quitaron. Porque la sociedad en todas las encuestas está planteando que sí en esas 3 causales. Mire, yo vi una señora en Nagua que fue violada por 3 hombres. Ella no supo quién es el padre. Y ella decidió tenerlo. Una opción de ella, muy bien. Ahora sí, Laura Mercedes decide no tenerlo, es una opción de ella. Ella lo que tiene que demostrar que sí, que fue violada, en qué circunstancia, en qué momento. Es eso. Entonces, nos quieren hacer creer. Mire, por ejemplo, además desde el punto de vista fundamentalista y dogmático, esto no es un problema de religión. Las iglesias tienen con sus feligreses, en sus iglesias, decirle su ideología de cómo ven eso, pero no implantarlo en políticas públicas. Es como si usted quiere ahora que mis hijos lean la Biblia en la escuela pública. No, ¿por qué no? Porque mis hijos son musulmanes y entonces el Corán que ellos tienen que leer, o mis hijos son budistas, o son sunitos, entonces, o ateos, sí. O ateos, o agnósticos como soy yo. Entonces, usted no puede obligar con políticas públicas imponerle a los demás su visión, su ideología, su cosmovisión de algo con respecto a algo. Eso no se puede. En un Estado de derecho, en una democracia, eso no se puede. Bueno, ahora, pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que seres humanos, que para su tiempo uno creyó que eran modernos, como Leonel Fernández, porque hay que decirlo, por el oportunismo y la reiteración de la tautología, es decir, de movernos como el perro que se quiere mover su propio, para ganarse esos sectores conservadores y ultraconservadores. Leonel puso eso en el artículo 37. Pero eso es una aberración en el siglo XXI. Mire, cuando ustedes, las iglesias nunca han apoyado a las mujeres. Hasta los otros días una mujer no podía escribir un libro. Tenía que escribirlo a nombre del marido. Las mujeres no sabían leer ni escribir, no podían. Por ejemplo, cuando Mozart, había mujeres que sabían tocar piano, pero no sabían leer. Era que practicar, porque las mujeres no podían ir a las escuelas. Hay países donde las mujeres no pueden manejar todavía. Y usted no oye a las iglesias hablando de eso. ¿Por qué? Porque las iglesias son como intrínsecamente misóginas. Pues miren, vamos a hacer una pausa porque nos quedan muchos temas todavía a tratar. Tenemos que hablar sobre los suplentes de la Junta Central Electoral, sobre la Cámara de Cuentas, sobre el Defensor del Pueblo. Así que regresamos. Esta semana hubo una información de la Junta Central Electoral que llamó mucho la atención. Primero porque no se había hecho antes y me parece que tampoco está contenido en la ley. Y ya nos dirás tú, Cándido, y es el tema de los suplentes, que a partir de ahora empezarán a devengar 225,000 pesos mensuales y según el Pleno a ocupar funciones. ¿Qué te parece a ti? Fíjate. En el año 2003, Román Jaques Liranzo era suplente del Tribunal Superior Electoral. Ernesto Jorge Zuncal Morales y Rosa F. Félix. Y ellos accionaron en el Tribunal Superior Administrativo para que a ellos lo tomaran en cuenta con ese propósito que ahora se está haciendo en la Junta Central Electoral. El Tribunal Administrativo, con la sentencia 306 del 14 de agosto del 2013, dijo que no. Ellos hicieron un recurso de revisión constitucional y el Tribunal Constitucional, en la sentencia TC 05-2013-0225, también le dijo que no en 2016. ¿Y por qué? Porque el suplente puede seguir trabajando y todo. Es que tú eres suplente para cuando no funcione, o se vaya, o se muera, o te dé vacaciones, o de licencia médica, viene el suplente. Y al suplente se le paga en las mismas condiciones del titular. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que no es legal. Se le quiere dar a los suplentes un sueldo. Eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético
y legítimo no es adecuado, no es efectivo. Y le voy a dar una primicia aquí. Los suplentes no tienen razón de ser. Cándido, yo me puse a hacer un análisis desde los años 60 y nunca ha muerto un titular, nunca se va más de 10 días o 15. ¿Vieron? Entonces, ¿para qué fue eso, Cándido Mercedes? La hipótesis es la siguiente. Eso fue parte de la conspiración de la partidocracia para cuando ellos tuviesen un titular que estaba jugando su papel y que estaba respondiendo como era, ellos someter a X pleno para desplazarlo por el suplente. Fíjense que ahora con la Junta Central anterior, la Junta estaba muy cuestionada, pero nosotros dijimos, no podemos poner los suplentes porque los suplentes son militantes todos. Los 5 eran militantes. Eso sería peor. Sí. Entonces era peor. Entonces, todos eran cuadros del PLD. Cuando venga un nuevo código electoral, eso hay que quitarlo. Los suplentes, tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal de la Junta. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional son 13 y no hay suplente. Y nunca ha habido problema. La Suprema Corte de Justicia son 17 y no hay suplente. ¿Por qué tiene que haber suplente en la Junta? Porque eso lo hicieron los partidos políticos en el bipartidismo aquella vez para desplazar a cualquier titular que no estuviese respondiendo a su interés político. Bastaría con que el órgano encargado de escogerlo, en este caso el Senado, en el caso de la Junta Central Electoral, sesione y escoja al titular que haya salido por X razón, ya sea porque se murió, que renunció o lo que fuera. Bueno, hay una cuestión y es que la suplencia no prohíbe que tengan otros ingresos. Es decir, los que son suplentes no viven del aire. Los que son suplentes ejercen una profesión o tienen un negocio. Entonces, ¿por qué es que hay que darle un sueldo para estar sentado? Pero además, ¿qué sueldo? 225,000. Pero según incentivos. Ellos van a tener funciones, pero eso puede traer algún tipo de inconveniente, Cambio. Claro que sí. ¿Y está contemplado en la ley eso, que tenga funciones? No, es suplencia, es sustituirla. Exacto. Incluso fíjense que es tan así, tan tasativo, que fíjense, Juchi Lora, titular. Cándido Mercedes, suplente ¿de quién? De Juchi Lora. No es que puede ser suplente de los 5, no, es de cualquiera, es de Juchi. Sí. Entonces, en gerencia moderna, tú no haces casos excepcionales. Como eso, como dice Diana, va al Congreso y se nombra otro. Además, si tú eres suplente de un miembro titular que tiene una salud de hierro y que es responsable y cumplidor, va a estar cobrando sin trabajar todo el tiempo. Entonces eso rompe lo que se llama en gerencia el principio de unidad de mando. Por ejemplo, supóngase que yo soy suplente y me asignan X tarea. ¿A quién le van a responder esos empleados? ¿A ese suplente o a los miembros titulares? Entonces eso va a generar lo que se llama conflicto gerencial, sin necesidad. Todo porque 1 o 2 presionaron de esos 5 para que se le tomara en cuenta y le dieran sueldo. Por ejemplo, Marcos Cruz. Marcos Cruz era suplente de Román Jaque. Pero Marcos Cruz antes era su director de migración. Siendo suplente. Al mismo Siendo tiempo. suplente, se puede, porque a ti no te están dando sueldo ni nada. ¿Ve? Entonces, la suplencia no es para tú trabajar al interior de la Junta, es para tú suplir al titular propio de tu suplencia. Ahora, cuando yo voy a suplir la Juchi Lora, a mí me dan todas las condiciones y todos los incentivos que usted tiene. ¿Cuánto gana un titular ahora mismo? Si la memoria no me falla, 360,000 pesos. Le dan un 15% de gasolina, gasto de representación, tienen choferes, tienen jipeta, tienen 2 choferes. No, y una jubilación privilegiada para siempre. Para toda la vida. Que eso son de las cosas que un Estado más moderno va a tener que quitar. Porque ustedes vieron cómo, escúcheme, ustedes vieron cómo habían médicos con 30 y 40 años trabajando en la administración pública y lo iban a cancelar.
Sí. Si Waldo huelga no se para en dos patas, sí. Después de 40 años, eso es un crimen. Y lo mandaron para su casa, Hushi. Gente que tenía 30 años. Entonces, aquí hay gente que dura 4 años. Mire, por ejemplo, ya los que se fueron, voy a poner nombre, Julio César Castaño Guzmán, ya no va a estar jubilado por la Junta. ¿Por qué? Porque como él trabajó vicepresidente de la Suprema, le conviene más la jubilación de la Suprema, porque la jubilación de la Suprema es mucho más alta. ¿Va entendiendo? Aunque él duró 3 periodos allá, le deben salir casi igual, 300. Roberto Rosario está jubilado con 352 mil pesos mensuales para toda la vida. Hicimos un estudio y esa gente de ese momento, ellos van a recibir a lo largo de su vida, haciéndose el análisis de esperanza de vida, 176 millones. Pero ellos no aportaron. Y un trabajador, normal, cuando se retire, lo que va a recibir es menos de un 25% de su salario. Exactamente. Eso es absolutamente injusto. Hay otro tema, Cándido, hay otro tema también que se ha debatido mucho esta semana y ha sido el del defensor del pueblo. La terna que enviaron al Senado, compuesta por Fidel Santana, Henry Merán y Pablo Ulloa. 2 de esos 3 vienen de los partidos, del Frente Amplio y de la Fuerza del Pueblo. Pero suponte, voy a obviar un chinchín entre comillas. Mira, la ley del defensor del pueblo es diferente cuando tú eliges el de la Junta, el Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional. La ley 1901, primero en el artículo 11 contempla que tú no puedes ser partido político. Pero número 2, hay evaluación. ¿Ustedes no vieron que tenían notas? Sí. Pablo Ulloa 97, Merán 95 y 84 Fidel. ¿Vieron? Y Pacheco, con ese tigueraje, nos quiso marear, diciendo, no estamos obligados por nota. Sí, es que esa ley sí lo contempla. Entonces, ¿para qué cachimbo la hacen? ¿Para qué se ponen a hacer evaluación si después eso no va a servir para nada? Hubo otra candidata que sacó una puntuación mayor que Fidel y no la pusieron en la terna. No la pusieron. Ok. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que por nota, por evaluación, fíjense que ese es el único órgano extrapoder que su valoración lleva puntajes. Entonces, una cosa directa. Es directa. Sí, óyeme, si ponen a Fidel Santana, que es a quien van a poner, Pablo Ulloa puede elevar un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo o ante el Tribunal Constitucional. Fíjense, vamos entonces. Henry Merán está totalmente descartado, aunque es de la gente político que yo más respeto, es muy decente, bien preparado. Sí, pero él actualmente es un cuadro político de un partido. No, él es de la Comisión Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, actualmente. Pero hasta el otro día fue el vocero de sus diputados. Sí, no, pero que actualmente es de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Sí. Fidel Santana, lo queremos mucho, fíjense que Fidel es sociólogo, trabaja en la UAD. Compartimos eso. ¿Me entiendes? Ahora. Pero amor no quita conocimiento. Pero ¿cuál ha sido la historia? Y ahí que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando Roberto Rosario terminó los 14 años en la Junta, automáticamente le mandó una carta a Leonel Fernández para reingresarlo al Comité Central. Y lo reingresaron. Eddie renunció para optar a la Junta Central Electoral. Eddie Olivares. Finalmente no logró lo que quería y al otro día estaba pidiendo su reingreso. Acuérdense, a paliza. Sí. O sea, es una burla. Es una burla. Entonces, en términos institucional, ¿qué es lo que PC plantea? En términos institucional, de esa terna deben decidir por Pablo Ulloa. Aparte de que el joven es súper preparado, el que más sabe. Pero eso no es lo que va a pasar. Bueno, entonces el PRM, en este caso, porque el Senado es mayoría, va a tener una caída también. Como ha tenido la caída con Josefa, como ha tenido la caída con Nelvi Cruz. Sí. Entonces va a tener la caída porque ¿qué es lo que lo ayuda a él? ¿Por qué tú tienes que echar ese pleito? Oye, búscale a Fidel un ministerio, lo que sea, o ponlo asesor del presidente. Pero en términos institucionales, el que debe ir ahí es Pablo Ulloa, primero porque no está vinculado a ningún partido político, y segundo, porque sacó la mejor nota, y tercero, porque es el que más sabe de defensor del pueblo. Honestamente se lo digo, y Diana lo entrevistó.
Sí, Sí. y la decisión tal vez más delicada que tenga que tomar el Congreso en estos días es la de la Cámara de Cuentas, la selección de la nueva Cámara de Cuentas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre ese tema y también sobre algunos aspectos del actual. Volvemos. Pero ¿qué pasa? Que tú dirás, bueno, pero ahora sí se acabó ese relajo, porque ya no es el PLD que está ahí. Ah, bueno, pero van a poner otra Cámara de Cuentas de políticos, de cuadro político. ¿Por qué? Señores, porque justamente por Odebrecht, porque las obras de Odebrecht se aprobaron, se majaretearon en los ministerios que prepararon los proyectos, ¿verdad? Se majaretearon con los presidentes, primero. Y luego había que aprobarlo en las cámaras legislativas. ¿Y los sobornos a dónde eran? Donde se inventaban, se manejaban los proyectos, que eran los ministerios, y donde se aprobaban. Bueno, Entonces, todavía, mira, todavía ¿cuántas manos subieron para aprobar, para después ponerse así? tú recuerdas en aquel reportaje de investigación que hizo Alicia Ortega sobre los codinomes, que habían dos codinomes que eran Casa 1 y Casa 1 y Casa 2. Casa 1 y Casa 2. Las dos cámaras congresionales. Casa 1. Casa 1 era el Senado y Casa 2 la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las manos que se levantaron no eran solamente moradas. Se levantaron las manos de los demás partidos, incluyendo el PRM. Y ahí hubo gente que recibió mucho dinero. Entonces, ahora en el Senado no hay PRMistas que cogieron dinero. Es decir, ahí nada más quedó un senador del PRM, porque eran dos y el otro era Paliza y no se postuló. Después, todos los demás senadores del PRM son nuevos. Ahora, donde sí hay muchos que sí votaron por esos contratos fue en la Cámara de Diputados. Entonces, a esos PRMistas, Fuerza del Pueblistas, PLDistas, por supuesto, y reformistas y de todo lo demás, les interesa una Cámara de Cuentas igual a la que se va para ellos no salir a bailar en los sobornos de Odebrecht. Eso es todo. Y eso es una traición al pueblo dominicano que salió a la calle a exigir justicia independiente. Es una traición a su propio gobierno, que hay que decir, ha promovido el Ministerio Público Independiente, que es lo que pueden nombrar presidente. Es una traición de arriba abajo, porque es una autoprotección. Y por eso ustedes ven que hay una confabulación, que las ternas la presentaron, dos del PRM, uno de la Fuerza del Pueblo, uno del PLD. Y entonces, para lavar no la cara, sería la punta de una oreja, entonces uno de Alianza País. Esa es la situación. Cándido, sobre este tema de la elección de la nueva Cámara de Cuentas. Como muy bien señala el sociólogo Juchi Lora. Yo soy periodista. Sí, ya sé. Mire, ¿cuándo entra Odebrecht al escenario nuestro? 2001, alrededor de 2001. Entonces, es una defensa soterrada de esa partidocracia desde el 2001 hasta el 2014. Entonces, tú vas a buscar gente que supóngase que aparentemente muy decente, pero que son gente que tienen 50 años en la vida pública. Gente que están acostumbrada a qué? A todo buscarle un atajo. A todo negociarlo. Un bajadero. Un bajadero. Necesitamos gente nueva en el escenario público. Gente que no tengan compromiso con el pasado. O gente que han visto las cosas y se han quedado igualitos. Sí. Lo más que han llegado, parte de esa élite reformista, es que doña Alicia Ló llegó a decir 2 veces que con lo que se robaban en República Dominicana podíamos tener 2 Repúblicas Dominicanas. Fíjense si era grande la cosa. Sí, pero aquí hay un problema serio, Cándido, y es que en las ternas que se han presentado para que el Senado escoja, hay muy poco de dónde escoger realmente. Porque eso es lo que ocurre, mírenlo ahí. Yo conozco gente muy seria
que hubiese querido. Hay 2 o 3 que se cuentan, ¿eh? Sí, 2 o 3, pero que hubiesen querido. Y hay 2 o 3 buenos, no puedo decir nombres, pero es parte de la partidocracia de generarse un espacio Los de buenos no tranquilidad. van. No Los van. buenos no van. Porque eso se hizo para que vayan los que le van a poner una cámara de cuenta igual a esta, llena de cuadros políticos, a tapar los sobornos de Odebrecht. Exactamente. De Odebrecht desde el 2001 hasta el 2014. Entonces, Cándido, en conclusión, El pueblo va a tener que seguir marchando. Eso es lo que se llama el capital de protestar, para que esté por encima del capital político. Exacto. ¿Por qué? Porque supóngase que yo quiero exonerar al presidente, él tiene una agenda, pero hay un partido ahí. Un partido que tiene un ADN, que no lo ha podido superar. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a tener que seguir empoderándonos y seguir marchando, porque nosotros necesitamos verdaderamente un cambio. Así es. Y ese cambio quien lo promovió fue el pueblo dominicano, exigiendo justicia independiente. Lo que Abinader aprovechó eso, pero lo ha hecho bien porque ha cumplido la parte de él. Bueno, ahora, pero en la parte del Ministerio Público, pero es que para que haya una justicia independiente no es solo el Ministerio Público. Exactamente. Él no puede quitar jueces. No. Exacto. Sí. Eso es lo que pasa. Pero el PRM sí puede utilizar su liderazgo para que también haya una Cámara de Cuenta independiente. Pero ahí hay agenda distinta. Pues sí, cuando haya legisladores que no hayan recibido sobornos, sucederá eso. Pero eso no es en esta legislatura, ni en este cuatrienio. Bueno, Cándido, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Gracias a ustedes también por su audiencia y nos encontramos nuevamente la próxima semana aquí en esta misma semana.